Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Señor, damos gracias infinitas por esta noche, por este tiempo, Señor, porque como iglesia estamos aquí, reunidos, Dios, en cualquier lugar del mundo, Señor. Hay personas escuchándonos en este momento. Oramos por ellos, oramos porque tu palabra llegue hasta allá, Señor. Toque cada corazón, toque cada vida. Creemos que tú eres un Dios vivo, Señor, que tu Espíritu, Señor, que está en nosotros está vivo y está obrando una transformación en cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por esta herramienta. Gracias por este tiempo. Gracias por este espacio, Señor. Como iglesia nos reunimos, Dios, en un solo espíritu, en un mismo espíritu, como tu iglesia, a decirte, Señor, habla nuestra vida. Habla nuestro corazón, por favor. Nos disponemos, Señor. No queremos que nada vaya a ser tropiezo para que en esta noche recibamos tu palabra. Damos gracias, papá, por la comunicación, Dios, porque hoy tenemos este recurso como un vehículo para llegar a cada hogar. Damos gracias, Dios, por lo que está pasando en este momento, Señor, en tu iglesia, porque la iglesia se está edificando en cada hogar, Señor, y eso es solo por pura gracia y misericordia tuya. Yo oro de todo corazón, Señor, porque respaldes tu palabra, Señor. Oro por cada familia que nos está escuchando en este momento, porque seas tú, Dios, allí la familia, toda la gloria y toda la honra, Señor. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Muy bien. Le preguntaba al Señor y le decía, bueno, Señor, ¿qué tienes para esta noche? Y el Señor me decía, ok. Traía a mi memoria hace un par de días en una reunión que tuve de liderazgo el libro de Daniel. Y yo quiero que nos detengamos en el libro de Daniel para revisar algunas situaciones. Yo quiero que usted, allí donde está en su casa, me acompañe en su Biblia. Busque en su Biblia, por favor, Daniel capítulo 6. Vamos a recordar un poco lo que ocurre en ese momento en la vida de Daniel. Daniel goza de la bendición, del respaldo de parte de Dios. Dice la palabra que fue escogido como uno de los administradores que el rey Darío estableció. Eran 3 administradores y un grupo de sátrapas, y de esos 3 administradores dice la palabra que Daniel sobresalía. O sea, a Daniel se le notaba el respaldo de Dios. Si usted lo quiere leer conmigo, lo encontramos en Daniel capítulo 6, desde el versículo 1. Dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por su extraordinaria cualidad administrativa, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo. Uno puede pensar allí y puede decir, ok, Daniel fue un muy buen servidor público, Daniel fue un muy buen ejemplo, nada de cuentas enredadas, nada de escándalos internos, nada de torcidos, nada de favores políticos. Daniel hizo una tarea como funcionario público excelente. Eso empezó a despertar envidia entre las personas que estaban con él. Uno ve allí a un Daniel consagrado al Señor, un Daniel trabajando como para el Señor, no como para ninguna otra persona, y uno ve el respaldo de Dios allí sobre su vida. Dice la palabra en el versículo 4, vamos a estar trabajando la enseñanza en todo este capítulo 6. Entonces los administradores y sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y uno dice, Señor, Daniel estaba allí, Señor, trabajando para ti, haciendo las cosas en orden, y empezó a presentarse oposición. Sobre su vida llegaron algunas personas que le empezaron a presentar oposición.
y uno podría pensar en este mismo instante y decir, ok, las cosas estaban bien, las cosas estaban funcionando de la mejor manera, podríamos decir la iglesia, nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestra casa, y pensábamos que todo estaba bien. Cuando uno se da cuenta, aquí Daniel empieza a experimentar mucha presión, empiezan a generarse un sinnúmero de dificultades. Hoy la enseñanza tiene por nombre oración en acción. Lo que nos damos cuenta en la vida de Daniel es la actitud que él toma en medio de tanta presión, en medio de tanta dificultad. Quiero seguirle narrando la historia. Entonces, Daniel gozaba del favor del rey. Daniel hacía muy bien su trabajo. Daniel estaba sobresaliendo por sus extraordinarias cualidades administrativas. Esto hizo despertar la envidia en algunas personas a su lado. ¿Qué hicieron estos hombres? Dice la palabra que como vieron que Daniel era un hombre íntegro, dice, nunca encontraron nada de qué acusar a Daniel. Y dijeron ellos, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Era la única manera en la que podrían llegar a acusar a Daniel, algo que tuviera que tener relación con su fe. Y eso fue lo que hicieron. Mire lo que dice el versículo 6. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos y sátrapas y consejeros y gobernantes, convenimos en emitir y confirmar un decreto que exija que en los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Y yo le tendría que decir acá, estas personas actuaron con mala fe y le mintieron al rey, porque ellos están diciendo, todos nosotros los administradores reales, y uno diría, no, mentira, porque Daniel era un administrador real y a Daniel no lo tuvieron en cuenta para la coartada que estaban planeando. Dice la palabra que ese decreto se estableció por 30 días. Inmediatamente, dice la palabra, que ese decreto se dio a conocer. Daniel lo primero que hizo fue irse a su casa a orar, y ya vamos a desarrollar algunas características que encontramos en Daniel y cómo Daniel nos muestra a través de su ejemplo lo que nosotros tenemos que hacer en momentos de dificultad. Dice aquí, en los próximos 30 días se exigirá eso. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. El que no lo haga será arrojado al foso de los leones. Dice la palabra, así el rey, versículo 9, Darío, expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló, se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Quiero decirle algo. Daniel en ese momento empieza a experimentar muchísima presión. Uno podría pensar, por la cabeza de Daniel pudo haber pasado, bueno, si son solo 30 días en los que tengo que dejar de orar para que mi vida no corra ningún tipo de riesgo y para que yo no sea arrojado a los leones, pues no voy a orar. Usted y yo llevamos más de 50 días en cuarentena. Y algo que usted y yo no podemos negociar es nuestro tiempo de oración. Daniel nos muestra cómo en medio de la dificultad fue a hacer algo que él tenía por costumbre hacer. Dice la palabra que se fue para su casa. Y la primera cosa que yo puedo decir acá es, bueno, Señor, gracias porque a través de esta cuarentena tú has hecho que las familias oren en su casa. Salimos del templo, nuestra relación con Dios, sabemos que la iglesia es una herramienta, un espacio y un lugar al que vamos, nos alimentamos, crecemos en nuestra fe, pero nuestra relación con Dios no puede depender de un lugar específico, nuestra relación con Dios no puede depender de una reunión específica. Entonces, como no tenemos iglesia hoy allí en la calle 58 con 27, entonces
yo dejé de orar, yo dejé de ayunar, yo dejé de alabar. No. Aunque salimos a cuarentena, el cristianismo no salió a cuarentena. Tu relación con Dios no puede apagarse. No podemos permitir que eso se deje de hacer. Daniel nos deja ver a través de la palabra que se fue a su casa como de costumbre a orar, a hacer algo que él siempre hacía. Estos administradores y estos sátrapas sabían que Daniel se iría a su casa a hacer lo que siempre hacía. Y aquí uno podríamos decir, ok, Daniel pudo haber dicho, ok, son solo 30 días y yo le debo también lealtad al rey. Pero por encima de eso, él sabía que le debía lealtad al Señor. Y se fue a su casa, sin ningún temor a cualquier consecuencia que pudiera llegar. Se fue a su casa a orar. Y hoy podemos decir, Señor, gracias, porque en algunos hogares en donde no se oraba, hoy se está empezando a orar. Llevamos más de 50 días conectándonos a las 6 de la mañana a tener tiempos de oración. Y decimos, gracias, Dios, porque son alrededor de 300, 320, 350 conexiones, todos allí orando. Y uno dice, ok, Señor, son 300 familias unidas en oración. Entendemos el arma que tenemos a través de la oración. Entendemos cómo la oración nos mantiene enfocados. Entendemos lo que eso significa para nuestra vida. Daniel lo tenía claro e inmediatamente se enteró de eso, se fue para su casa. No dice, se fue para la iglesia a orar. No, se fue para su casa a orar, al lugar donde él acostumbraba a orar. Es la primera cosa que podemos ver allí. Su actitud. Ok, venía sirviendo, venía trabajando ante una autoridad que era el rey y lo venía haciendo de una manera ejemplar. Se levanta una situación y él dice, ok, yo le debo lealtad por encima del rey a mi señor. Y se va para su casa. Y estando allí en oración, dice la palabra que lo encuentran los administradores y lo llevan ante el rey. Y cuando es llevado ante el rey se da cuenta del engaño que se organizó en contra de Daniel. El rey no podía hacer absolutamente nada, porque una costumbre que se tenía en ese reino por los medos y los persas era que lo que decía el rey, una vez lo establecía, no lo podía reversar, no lo podía revertir. No había nada que hacer frente a eso. Ni el mismo rey lo podía hacer, porque la creencia que se tenía en esa época era que el rey tenía comunicación con los dioses y que la decisión que tomaba el rey era la mejor decisión, la más sabia. Por esa razón, no se podía reversar una decisión como esa. Y usted lo puede leer en la palabra. Usted se puede dar cuenta cómo él es llevado a la presencia del rey y el rey allí le dice, Daniel, yo no puedo reversar la decisión que tome. Dice la palabra que el rey se entristeció mucho. Pero antes de llegar a ese momento, revisamos un poco más lo que pasa con Daniel en su casa. La primera cosa que hace Daniel es irse para su casa a orar. La segunda cosa que él hace es arrodillarse y ponerse a orar. Y entonces yo pienso en mi actitud de adoración, mi actitud de humillación ante Dios. Cuando yo oro, yo le digo, Señor, el arrodillarse es reconocer que Él está sobre mi vida, reconocer que lo necesito, reconocer que Él sabe más que yo, reconocer que Él me quiere mostrar el camino que yo debo seguir, reconocer que Él tiene planes muy elevados comparados a los míos, que sus planes son mayores que los míos, que sus pensamientos son diferentes a los míos. Y entonces yo oro y me humillo y le digo, Señor, ok, aquí está mi vida, esta es mi situación. Eso pasó con Daniel. Daniel pudo haber dicho en medio de su oración, Señor, yo te he sido fiel, yo he trabajado con el rey, yo he hecho las cosas de la mejor manera, tú has derramado gracia y favor sobre mi vida. Sobresalía por su extraordinaria cualidad administrativa y eso era solo gracias al Señor. Y tal vez Daniel allí en intimidad le decía, Señor, guarda mi vida, protégeme, yo te soy fiel a ti. Por encima de cualquier situación, Señor, mi vida está en tus manos. Y uno puede pensar en lo que le dije hace un momento, en que Daniel pudo haber negociado ese tema de fidelidad a Dios, porque pudo haber dicho, son solo 30 días en los que tengo que esperar, dejo de orar y en el día 31 vuelvo a mi oración. No, él sabía que le debía fidelidad al Señor y no le importó. Tampoco le fue fiel a su autoridad del rey, porque por encima de esa autoridad estaba la autoridad de Dios. ¿Qué más nos dice la palabra? Se puso a orar y se puso a alabar. La actitud de Daniel, ¿cuál es? De alabanza.
de gratitud. Señor, gracias por todo, gracias por lo bueno y gracias también por lo malo, gracias por cualquier situación que llega a mi vida. Cuando yo oro, yo voy a la presencia de Dios en esa actitud, diciéndole, Señor, todo lo que ocurre en mi vida obra para bien, como un Job lo dijo, me han llegado cosas buenas, también me han llegado cosas malas, me has dado, me has quitado, Señor, en tus manos está mi vida. Y eso vemos en Daniel. Daniel ora al Señor y en una actitud de alabanza se inclina ante él y dice, pues tenía por costumbre, era un hábito para Daniel. Cuando yo le hablo de oración en acción es que tú y yo debemos tener ese hábito. Hoy, Señor, gracias, Padre, porque esta cuarentena nos ha llevado a entender el valor y la importancia que tiene el tiempo de oración. Ese tiempo que me lleva a estar en intimidad con el Señor, ese tiempo que me muestra lo que yo debo hacer. Dios me habla a través de su palabra, Dios me instruye, Dios me guía, Dios me capacita. Yo sé el valor que tiene la oración. Yo sé que la oración me mantiene enfocado. En medio de cualquier situación yo oro y digo, Señor, déjame ver las cosas como tú las ves. Yo no quiero ver o poner mis ojos sobre las circunstancias. Yo quiero ver un poco más allá. Yo quiero entender que a través de esta situación estás formando muchas cosas en mi vida. Estás moldeando mi carácter. Me estás enseñando a saber descansar en ti. Me estás enseñando a confiar en ti. Entonces yo oro para mantenerme enfocado. Dice la palabra, oren para que no se desanimen. Si usted hoy está desanimado, usted tiene que decirle, Señor, aquí estoy, Padre, con las fuerzas en ceros, con mi ánimo caído, Señor, sin fuerzas, ya no sé qué hacer, ya llevamos más de 2 meses en esto, que usted pueda ir al Señor y entender que en el Señor renovará sus fuerzas. Dice la palabra, oren para que no caigan en tentación. Pues de la misma manera entiendo el llamado que el Señor me hace a orar para no caer en tentación, a orar para mantenerme enfocadito en Él, focus en el Señor. Dice su palabra, tu mirada puesta en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, eso es lo que vemos en Daniel. En Daniel, lo que vemos es, en medio de esa situación, Daniel no dice, ok, me conozco con el rey, somos amigos, entonces voy a ir a mirar a ver cómo hago y cómo cuadro y la palanca para que no me vaya a pasar nada. No, él se va para la misma presencia de Dios, se va a pasar tiempo a solas con Dios. ¿Había gente en su contra? Sí, perfectamente. Es claro, aquí lo leemos. ¿Había una situación difícil? Sí, durante 30 días iba a ser compleja la situación. Pero allí el corazón de Daniel estaba siendo probado, su prueba de lealtad o al rey o al Señor, y él mostró lealtad al Señor. Amén. Él mostró a través de su vida cómo lo que había en su corazón, sus convicciones, lo llevaron a actuar de una manera. Él no dejó de orar. Dice la palabra por allí en Hebreos capítulo 11, versículo 33, hablando de los podríamos decir el hall de la fama de los hombres a los que revisamos como referentes de fe. Se habla de Moisés, se habla de Noé, se habla de Abraham, se habla de José y también se habla de Daniel. Daniel tuvo fe, Daniel confió en el Señor, Daniel actuó conforme a sus convicciones. Para Daniel era habitual orar. Para Daniel no era ocasional orar. Y a eso quiero llegar. La oración para usted y para mí no tiene que ser algo ocasional. Para nosotros tiene que ser un hábito de vida. La oración, el ir a la presencia del Señor. Aún en medio de cualquier situación, yo sé mi necesidad, yo sé que necesito. Así como necesito el aire para respirar, necesito todos los días ir a la presencia misma de Dios. Daniel, dice la palabra, fue llevado ante el rey. Estoy hablando del versículo 14. Cuando el rey escuchó esto, cuando el rey se entera que a Daniel lo van a arrojar al foso de los leones por el decreto que él había establecido, él sabía que no podía reversar nada, entonces su corazón se entristeció. Sintió mucha tristeza. Mira lo que dice el versículo 14. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Y aquí yo quiero mostrarle algunos rasgos del rey. El versículo 20 también dice, ya cerca en el momento en el que Daniel ya estaba en la fosa, dice, lleno de ansiedad. Entonces uno dice, ok, ¿qué ve uno en el rey? Uno ve en el rey tristeza, uno ve en el rey ansiedad por esta situación, diferente a Daniel.
Uno ve en el rey la intención de tratar de hacer las cosas en sus fuerzas y a su manera, porque aquí en el versículo 14 dice, sintió tanto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la manera de salvarlo. Yo le digo, eso es actuar en las propias fuerzas. Y yo aquí veo esos 3 rasgos en el rey. 1, tristeza, tristeza profunda. 2, ansiedad. Y 3, tratar de solucionar la situación en sus fuerzas, a su manera. Yo le pregunto algo. ¿Usted se ha puesto a pensar donde el rey hubiera logrado que Daniel no cayera en el foso de los leones? La historia sería otra, sería diferente. Dios no habría sido glorificado. Al final de toda situación, téngalo claro, al final de todo momento de vida suyo y mío, tenemos que entender que al final quien se va a llevar la gloria y la honra es Dios. Y entonces usted y yo decimos, ok, Señor, no lo voy a hacer en mis fuerzas. Yo voy a hacer lo que hizo Daniel. Dese cuenta el contraste entre Daniel y el rey. Daniel se fue a su casa a orar. Daniel se arrodilló y se inclinó ante Dios. Daniel alabó al Señor, como de costumbre. El rey se entristeció, se llenó de ansiedad y trató de arreglar las cosas a su manera. Y entonces usted dice, ok, ¿qué hacemos nosotros? ¿Oramos? ¿Nos refugiamos en Dios? ¿Buscamos su presencia? ¿Nos apoyamos en Él? Decimos, Señor, en tus manos está mi vida, todo está bajo tu control. Mire, Daniel veía la muerte cerca. Daniel decía, los leones me van a tragar vivo. De manera natural, el animal con hambre va a atacar al hombre. Y usted lo puede ver en la palabra. ¿Por qué? Porque Daniel es arrojado al foso de los leones y no le pasa nada. Y algunos dirían, no, es que eran unos leones mansos. No. Al final de la historia, otros hombres son arrojados al foso de los leones. Y no habían terminado de colocar los pies en el suelo, dice la palabra, cuando los leones ya se los estaban devorando. Entonces, uno podría decir, Daniel estaba frente a una muerte inminente. Pero Daniel no tomó la actitud del rey, triste, ansioso y tratando de arreglar las cosas a su manera. No. Él se fue a la presencia de Dios y le dijo, Señor, en mi vida está en tus manos. Y en oración tal vez depositó toda ansiedad, porque Daniel también, como usted y como yo, fue una persona de carne y hueso. Y él pudo en algún momento haber sentido algún tipo de temor, pero seguramente allí en oración se lo expresó al Señor y se la entregó. Le entregó todas sus cargas y le dijo, Señor, esta situación ya se sale de mi control, yo no puedo hacer absolutamente nada, guarda mi vida. Y usted puede pensar hoy en la situación en la que estamos, Señor, ya me quebré, ya esta situación se salió de mi control, pensé que lo tenía al mando, pero hoy, después de 2 meses, me doy cuenta que no, y no tengo ni idea qué va a pasar con mi vida y no sé qué voy a hacer, Señor, pero en ti me refugio. Y a tu presencia voy y te busco en oración y te alabo, Señor, y me arrodillo en una actitud humilde, reconociendo que el Señor me quiere instruir, me quiere aconsejar, el Señor me quiere tal vez consolar, animar. Yo voy a su presencia. Entonces yo veía el contraste con el rey, yo decía, este hombre se llenó de temor, se llenó de ansiedad, se llenó de tristeza y trató de arreglar las cosas a su manera. Y al final no logró absolutamente nada, no pudo hacer absolutamente nada. Con su tristeza, con su ansiedad y en sus fuerzas no logró nada al final del día. No pudo hacer absolutamente nada. Y entonces sigamos viendo el contraste entre el rey y Daniel. Dice la palabra allí en el versículo 15, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron, lo seguían presionando porque no lo había mandado al foso de los leones. Dice el versículo 16, el rey dio entonces la orden y dijo, arrojen a Daniel al foso de los leones. Y el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Dese cuenta que de boca de un impío se está tratando de reafirmar la fe en un hombre. Tal vez el rey sabía que toda la capacidad y todo el respaldo que Daniel tenía provenía de ese Dios al cual él buscaba. Y
el rey le dice que tu Dios a quien siempre sirves se digne salvarte. Daniel le estaba sirviendo al Señor y eso era evidente para el rey, porque se lo dice, tú siempre le estás sirviendo a Dios, ojalá que Él te salve, porque yo no pude hacerlo. Y uno podría decir, ok, rey, lo entendiste, va a ser Dios quien se va a encargar de esta situación. No va a ser en tus fuerzas, señor rey, no es tu palanca, señor rey, es Dios. Y entonces aquí usted y yo podemos empezar a pensar en a quién conozco, qué palancas tengo, quién me puede ayudar. Yo le tengo que decir, no es esa la manera. Esa quien nos va a salvar, es Dios quien nos va a sacar de esta situación. Con Dios saldremos en victoria. Lo que hoy está haciendo una prueba de fe, mañana, no sé cuánto, en un mes, en 2 meses, será un testimonio de vida. ¿Para qué? Mire lo que dice. Entonces, Daniel fue arrojado. Trajeron una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer, sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció se levantó. Entonces, pensemos en algo. Pensemos nuevamente entre el rey y Daniel. Cuando el foso es cerrado con una piedra, yo pienso que Daniel allí se puso a orar. Tal vez oró diciéndole, Señor, guárdame de estos animales, protégeme, Señor. Y el Señor lo hizo, y el Señor lo respaldó. Pero hagamos el contraste entre una persona que confía completamente en el Señor y una persona llena de ansiedad, llena de tristeza, llena de temor, tratando de hacer las cosas en sus fuerzas. ¿Cómo es la noche de esas personas? Seguramente Daniel durmió. Daniel oró y dijo, Señor, mi vida está en tus manos. En paz me acuesto y asimismo duermo. Y me levanto confiado, porque solo en ti, Señor, puedo hacerlo. O te acuestas, como dice la palabra. No quiso comer el rey. Se le fue el sueño. Y uno dice, ok. Daniel hizo lo correcto. La oración me mantiene enfocado. La oración me mantiene por el camino correcto. Oración en acción. ¿Cómo está pasando usted la noche? ¿Cómo han sido sus noches en estas semanas? ¿Como la de un Daniel? ¿Un Daniel que confía, un Daniel que descansa en el Señor? Para Daniel allí se acababa la vida, tal vez. Yo no lo conozco porque la palabra no nos lo describe, pero me imagino que camino a la fosa él escuchaba a los animales por allí, el sonido de los animales, los rugidos de los leones. Y tal vez Daniel dijo, Señor, hasta aquí llegué, no importa, Señor, te serví, lo hice de la mejor manera, mi vida te la entrego. Y usted puede pensar, Señor, yo siento que mi vida se está acabando, yo siento que esto no va para ningún lado, estoy lleno de desesperanza, estoy lleno de desánimo, la incertidumbre es inmensa, no sé qué vaya a pasar. Hagamos lo que hizo Daniel. Oremos, entreguémosle al Señor nuestras cargas, entreguémosle al Señor nuestras dificultades y digámosle, Señor, yo quiero descansar. Recuerde que una de las cosas a las que el Señor nos llama es a descansar. Y hay un tema físico. Si su organismo no descansa, usted se va a enfermar. Y hay personas que están enfermas porque se han apropiado de cargas que no les corresponden. Entrégaselas al Señor. Dile, Señor, aquí están mis cargas. Esta es mi situación, papá. Tú conoces mi economía. Tú conoces cómo está mi casa. Sabes, Dios, que no tengo ni idea qué voy a hacer, Dios. Pero mi vida, Señor, te la entrego. Mi vida, Señor, está en tus manos.
¿qué vamos a hacer nosotros? Dese cuenta que usted se acuesta a descansar, consecuencia, no de una oración en horas de la noche antes de acostarse. Una oración en donde usted dice, Señor, gracias por este día, guarda mi sueño, amén. No. Usted se va a descansar porque usted durante todo el día estuvo en una comunicación con el Señor, constante, intencional. Usted estuvo orando, usted estuvo, Señor, todo en tus manos, mi vida, mi trabajo, mi familia, mi economía, mis relaciones, mis hijos, mi negocio, todo. Y como usted se lo ha entregado absolutamente todo al Señor, usted puede descansar. Como Daniel, sin importar el lugar donde usted esté. Daniel estaba en una fosa con unos leones. Usted puede decir, pastor, por esta situación me tocó irme a vivir a tal lugar. No importa donde usted esté. No importa donde le haya tocado pasar esta cuarentena. No importa. No importa el entorno en el que usted esté. No importa. Señor, trae paz a mi corazón. La palabra del Señor dice, no se inquieten por nada. Filipenses lo dice. No te inquietes por nada. Más bien, ora y preséntale tus peticiones a Dios. Y dale gracias. Eso es alabar al Señor, decirle gracias, Dios, por cada momento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe por qué las personas no pueden dormir? Porque no tienen paz. Porque están inquietas, porque están cargadas, porque están ansiosas, porque están preocupadas, porque están turbadas, porque no sabe qué va a pasar, porque ya empezaron a reactivar. Hoy algunas actividades se reactivaron, pero sigue todo quieto. Y esto económicamente va a ser muy complejo. Y usted dice, Señor, estoy desanimado. Pero no importa, yo oro, porque tú has prometido, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar mi corazón y mis pensamientos. Y yo voy a poder descansar. No es... Yo no le estoy diciendo, declare que usted no está viviendo esta situación. Declárelo. No, yo no le estoy diciendo eso. Yo no le estoy diciendo, eso no está pasando en su vida. No, esa no es su realidad. No, hay una realidad. Estamos pasando por una situación muy compleja. Para Daniel era una realidad. Ya estaba metido en la fosa de los leones. Aquí el rey está en su cama, pero no puede dormir, no puede comer, porque está lleno de ansiedad. Mire, le voy a seguir contando la historia. Versículo 20. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó. Dice la palabra que tan pronto amaneció, el rey se levantó. Uno podría pensar, como no durmió en toda la noche, pues inmediatamente vio que empezó a salir la luz y empezó a amanecer, salió corriendo para la fosa. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y Daniel le responde, que viva su majestad por siempre. Mi Dios envió a un ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que yo soy inocente. Dios hizo justicia, Dios guardó la vida de él. Y nos dice, Señor, gracias. Gracias porque al final hiciste justicia. Gracias porque mostraste tu favor. Gracias porque metiste tu mano de una manera sobrenatural. Esa situación, dicha de otra manera, fue resucitar a Daniel. A Daniel no le esperaba solo, sino morir con la vida otra vez. Dios lo guardó, Dios lo protegió. Y entonces yo digo, Señor, gracias. Gracias por guardar la vida de Daniel. Gracias por dejar ver tu poder en medio de esta situación. Gracias, Señor, porque muchos hombres reconocieron quién eras tú. Y aquí es donde yo entiendo y digo, Señor, Daniel tenía que pasar por el foso de los leones, porque no habría otra manera. Porque tú necesitabas que Daniel viviera esa situación para que el rey se diera cuenta
y para que el rey proclamara otro decreto. Si Daniel no hubiera ido al foso de los leones, el rey no hubiera escrito o firmado este nuevo decreto. Mire lo que dice la palabra. Que viva su majestad el rey, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a un ángel y le cerró la boca a los leones. No me hicieron ningún daño porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad, sin ocultar su alegría. El rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado. Dice la palabra allí, no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Allí nos damos cuenta que los animales eran fieras agresivas y que tenían hambre, pero Dios en su infinita misericordia había guardado la vida de Daniel. Y uno dice, Daniel era un hombre que oraba, Daniel era un hombre que intercedía, Daniel era un hombre que por costumbre tenía el ir a la presencia del Señor, a buscar la presencia del Señor. Lo vimos cuando comenzamos a leer la historia. Inmediatamente Daniel se entera del decreto, se va para su casa a solas, a orar de rodillas, a alabar a Dios. Era un hombre que tenía una disciplina clara, entendía el valor de la oración, se deleitaba en la oración. No veía la oración como una carga, no veía la oración como, ay, me toca orar. No, es un deleite para nosotros, es un privilegio que tenemos el poder ir a la presencia del Señor, el saber que cerrar nuestros ojos y el saber que Dios escucha, es un privilegio inmenso. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de ir a la presencia del Señor. Y Daniel nos muestra una vida de oración. Un hombre que buscaba la presencia del Señor. Este hombre dio la protección sobrenatural de parte de Dios. Y de la misma manera tú y yo la vamos a ver. ¿A qué nos llama el Señor? Acérquense a mí. Dios no solo nos quiere salvar, Dios quiere tener una relación y tener comunión con nosotros. Y a través de la oración comenzamos a tener comunión con el Señor, porque oramos, porque le presentamos nuestras peticiones, porque en oración Él nos habla a través de su palabra, porque entendemos el valor que la palabra tiene para nuestra vida, porque es como esa lámpara que ilumina nuestros pasos, es esa brújula que nos guía, que nos muestra el camino que nosotros debemos seguir. Daniel es un vivo ejemplo de un hombre de oración, de un hombre que en medio de la dificultad y en medio de cualquier otra situación siempre buscaba al Señor, porque no fue esa situación la que lo llevó a orar. No, la palabra nos dice, tenía por costumbre, tenía como disciplina, no era algo ocasional como se lo dije ahorita, era algo habitual, y eso es lo que nosotros anhelamos que usted viva una relación con Dios, no de manera ocasional, sino que se convierta en un hábito. Amén. Mire lo que dice la palabra, versículo 25. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino, la gente, escuche bien lo que dice el rey, un impío, un hombre que ha visto la fe en otro. Mire lo que dice este hombre. He ordenado, he decretado que la gente adore y honre al Dios de Daniel. ¿Por qué? Miren lo que dice el rey. Porque Él es un Dios vivo. Porque permanece para siempre. Porque su reino jamás será destruido. Y porque su dominio jamás tendrá fin. Porque Él rescata y salva. Porque hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Porque ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¿Usted se da cuenta las palabras que salen del corazón de este hombre? ¿Usted se da cuenta lo que el rey reconoce? Usted y yo hoy reconocemos eso y decimos gloria al cielo, gloria a ti, Señor. Y así como el rey lo dice y el rey lo proclama, yo quiero que tú y yo lo proclamemos a los cuatro vientos. En medio de la situación en la que estés, en medio del momento de vida en el que estés, en medio de la situación que tú digas se salió de control,
ya no sé qué voy a hacer, no tengo ni idea qué camino tomar, no tengo esperanza, estoy desanimado. Que de tu boca puedan salir estas palabras, que de tu boca salgan estas palabras porque nacen de un corazón convencido de la protección y del cuidado del Señor. Que tu boca pueda decir: Señor, a ti te adoraré y te honraré, porque tú eres el Dios vivo, porque permaneces para siempre, porque tu reino jamás será destruido, porque tu dominio jamás tendrá fin, porque tú nos rescatas y nos salvas, Señor, porque haces prodigios en el cielo y maravillas en la tierra, y porque así como salvaste a Daniel de las garras de los leones, a nosotros nos salvarás, Señor, de cualquier situación a la que nos enfrentemos. No sé qué situación estás viviendo en este momento en tu vida, no sé por qué estés pasando luego de estos 2 meses, no sé cómo esté tu fe, no sé cómo esté tu ánimo, no sé cómo estén tus emociones, no sé si tú estés como el rey, lleno de temor, lleno de ansiedad, lleno de tristeza, no sé si has perdido hasta el apetito, no sé si has tratado de hacer las cosas en tus fuerzas y a tu manera. Yo hoy te quiero decir, haz lo que hizo Daniel, ve a la presencia de Dios, que eso se convierta en un hábito para ti, el buscarlo, el clamar a Él, el decirle: Señor, mi vida está en tus manos, en que esto se vuelva un hábito para ti, una costumbre, un estilo de vida, en el que tú digas: Señor, todos los días necesito ir a tu presencia, todos los días necesito buscar de ti, necesito que me llenes de sabiduría, necesito que me instruyas, necesito que me ayudes, necesito que renueves mis fuerzas, necesito mantenerme enfocado, necesito que me abraces, Dios, estoy cansado, necesito que me consueles, Señor, tú muy bien sabes cuál es nuestra necesidad, y entonces en Él nos enfocamos, a Él nos aferramos, porque Él nos sostiene, porque Él nos cuida, porque Él nos ama, porque Él es nuestro Dios único y verdadero. Y esas palabras de este rey, estas palabras, uno podría pensar, era un hombre que tenía temor de Dios, y uno diría: no, no era eso, no es cierto, no es cierto, porque dice que adoren al Dios de Daniel. Tú y yo tenemos a un Dios que está vivo, a un Dios que amamos, a un Dios que seguimos, a un Dios que servimos, en quien hemos creído, a quien le hemos entregado nuestra vida, y podemos proclamar esas palabras del Rey. Esas palabras las podemos tomar para nosotros y decir: Señor, tú estás vivo, tú nos cuidas, tu reino permanece para siempre, tú permaneces para siempre, Señor, tu dominio está sobre absolutamente todo, Señor, tú guardas y tú salvas mi vida. Y así caminamos enfocados. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consejero admirable. Él es Dios, a quien buscamos en oración. De eso le hablo cuando le digo oración en acción, vidas consagradas a Él. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Daniel, Señor, porque a través de él, a través de su situación, Dios, podemos aprender tantas cosas, Dios. Vemos el contraste entre Daniel y el rey. Daniel, un hombre que buscaba tu presencia, que depositaba toda ansiedad en ti. Señor, que te buscaba, Señor, en oración, que lo tenía por costumbre, contrastado con un rey lleno de temor, un rey lleno de ansiedad, un rey triste, y un rey que buscaba hacer las cosas o solucionar las cosas a su manera. Señor, no queremos ser así. No queremos estar buscando solucionar las cosas a nuestra manera. Queremos hacerlas a tu manera. Padre, aquí estamos diciéndote: Señor, somos de carne y hueso, estamos cansados, pero a ti vamos, Señor, en ti nos refugiamos. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu sustento. Ayúdanos, cuídanos. Dice tu palabra que los jóvenes se cansan y se desaniman, pero que quienes confiamos en ti renovaremos nuestras fuerzas. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Queremos mantenernos en oración para no desanimarnos. Queremos mantenernos en oración, una oración en acción, Señor, para no pecar, para no caer en tentación, papá. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque a través de esta historia vemos cómo un hombre impío proclamó verdades profundas, verdades que hoy llenan nuestro corazón y que nos animan a seguir caminando firmes en nuestra fe, mirándote a ti, Señor, autor y consumador de nuestra vida, Cristo Jesús. Gracias, papá. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Al final de nuestra historia, al final de esta situación que estamos viviendo, ocurrirá lo mismo que ocurrió con ese rey. Te daremos la gloria solo a ti, porque habremos visto tu poder obrando en nuestra vida y a través de nosotros. Te amamos, Jesús, y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.